Bueno, como dije, este es un programa especial donde vamos a tener dos temas importantes y el primero es Cuba. Y le doy la bienvenida a quién mejor que a Rosa María Payá, que es la hija de Osvaldo Payá. Usted sabe que ese es uno de los disidentes, de los opositores históricos que ha tenido la Revolución Cubana y que, bueno, siempre es un orgullo tener a Rosa María con nosotros. Y también está el señor Raúl Morejón, que es miembro de la dirección de CAFE, que CAFE es uno de esos grupos en el exilio o en los Estados Unidos que está abogando en el Congreso norteamericano, federal norteamericano, por el levantamiento del embargo, porque haya una mayor cercanía entre Cuba y Estados Unidos y también porque se devuelva la base naval de Guantánamo. Bueno, vamos entonces a hacer un gran balance. En estos 6 meses que después que el presidente Obama, el día de San Lázaro, decidió extender la mano al gobierno cubano, ¿cuál es el gran balance hasta ahora en todos los aspectos de la democracia? Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien, ha sido extenderle la mano al gobierno cubano. Los pasos que nosotros hemos visto hasta ahora, al menos de parte de la administración de los Estados Unidos, han sido pasos, de hecho, muy concretos que van precisamente a responder a los reclamos históricos concretos del gobierno cubano. Y así hemos visto, pues, medidas ejecutivas para flexibilizar el embargo, hemos visto que cómo se retornan a Cuba espías involucrados en el asesinato de ciudadanos americanos, hemos visto cómo pues se elimina Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es decir, son temas que, tengamos la opinión que tengamos al respecto, pertenecen a la agenda del gobierno cubano. No así con los que pertenecen a la agenda de la ciudadanía cubana, con los que pertenecen a la agenda del respeto a los derechos humanos, de la detención de la impunidad, de la detención de la represión. Esos son los 6 meses. Entonces, ¿cómo usted ve los primeros 6 meses? Los primeros 6 meses han sido de mucho trabajo. Ambos gobiernos han tratado de dirimir muchísimas diferencias que han dado al traste con la apertura de embajadas. Ambos gobiernos han mostrado interés en seguir tratando estos temas y muchos más. La mayoría de las cuestiones que Cuba ha reclamado son cuestiones que no se pueden tratar con reciprocidad. Cuba no tiene bloqueado a Estados Unidos, Cuba no tiene a Estados Unidos en una lista de países terroristas, Cuba no tiene una base naval militar en territorio norteamericano. Lógicamente, temas relacionados con derechos humanos, con democracia, son temas que el gobierno cubano también ha planteado que tiene interés en tratar. Entonces, lo que él dice es que esos gestos que tú acabas de decir no hay por qué tener reciprocidad porque eran gestos que había que hacerlo de todas maneras, que no había por qué compensar con nada a cambio. No, mira, realmente el problema de los cubanos, que es mi problema, tiene que ver es decir, es un problema entre el pueblo cubano y un gobierno que llegó para secuestrar todos sus derechos. Ahora nos encontramos con un cambio de política exterior de parte de la administración de un gobierno extranjero. ¿Qué intereses se están discutiendo aquí? ¿Qué intereses están puestos sobre la mesa? Pues los míos son los del pueblo cubano. Por eso es extraño en el discurso, por no hablar de las acciones concretas, ¿no? Pero ni tan siquiera en el discurso hemos escuchado la articulación de un apoyo solidario con acciones concretas que vayan Dímelo un poquito más sencillo, dímelo más sencillo para entenderte. Más sencillamente, ahí están los reclamos de más de 25.000 ciudadanos que forman parte de la sociedad cubana, de la ciudadanía cubana dentro de Cuba, que han pedido pues cambios en las leyes a partir de un referéndum para garantizar libertad de asociación, libertad de expresión, mercado. Hay una nueva ley de amnistía, para hacértelo más fácil, una nueva ley de amnistía donde le están pidiendo que todos los presos políticos sean puestos en libertad. Una propuesta de ley, no una nueva ley. ¿No? Estamos hablando de estos 6 meses, que es el gran balance, y la realidad es que a Cuba no le debe convenir muy bien que la comunidad internacional todavía esté discutiendo este tipo de temas. Claro que no. ¿No es así? Entonces, seguramente, ¿qué es lo que pudiera hacer Cuba después de estos 6 meses para, usted dice que no tiene que dar nada a cambio, pero para por lo menos demostrar solidaridad con las posiciones de la Casa Blanca? Estoy absolutamente seguro que Cuba tendrá que dar pasos. El propio proceso de acercamiento va llevando a Cuba a tomar decisiones
¿Y cuáles serían esos pasos? Porque a algunos les gustaría saberlo. ¿Cuál usted cree que debe ser? Cuba ha planteado, y creo que será prácticamente en los próximos meses, se empezarán conversaciones entre Cuba y Estados Unidos sobre el tema de derechos humanos. Y ya veremos qué planteamientos se harán y ya veremos cómo serán las cosas. El gobierno de Estados Unidos tiene interés en hablar de estos temas, lo ha dicho muchas veces. Pero mira, fíjate qué interesante de que Cuba tiene interés en hablar sobre los derechos humanos. Y entonces... Sí, es decir, continuamos hablando de Cuba para hablar del gobierno cubano. El gobierno cubano. Es decir, el que tiene el poder coercitivo. Cubano, exactamente. No, de hecho, el problema es que está normalmente aceptado que los gobiernos hablen con gobiernos. El caso en Cuba es que el gobierno con el que se está hablando es un grupo en el poder que nunca ha sido elegido por sus ciudadanos, porque en Cuba no hay Pero la realidad es que el gobierno de Obama aún así le dio la bendición al sentarse con ellos y considerarlos de igual a igual. Pero una vez... No, y de hecho la realidad es que ahora un general que llegó al poder de manera ilegítima, que llegó al poder de manera nepotista, que viola todos los días los derechos humanos de sus ciudadanos, ese general tiene un halo de legitimidad porque está conversando con el gobierno de los Estados Unidos. Como lo tiene también la Arabia Saudita y como lo tiene desgraciadamente otros países que son amigos de los Estados Unidos. Claro, pero bueno, compararnos por defecto no es lo que quisiéramos, ¿no? Claro, queremos un proyecto de país, no un proyecto de engagement. Es el arte de lo posible, ¿no? Precisamente, no, pero el arte de lo posible hacia la democracia, porque hay modelos alternativos a la democracia. Yo creo que el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, que es actualmente el presidente Barack Obama, ha dado una lección de democracia al mundo y a los Estados Unidos. El hecho de tomar la decisión de acercarse al pueblo cubano, de acercarse al gobierno cubano, es una decisión absolutamente democrática, está dentro de sus facultades. Pero no estamos cuestionando si es noble o no, lo que estamos cuestionando es que después de 6 meses, el gobierno de Cuba, ¿qué es lo que debiera hacer para dar pasos y complacer de cierta manera al gobierno de los Estados Unidos en sus peticiones? Que son peticiones, bueno, ¿usted considera primero, que legítimas? yo creo, voy a repetir la idea, el presidente de los Estados Unidos está dando un paso democrático precisamente porque está reflejando el sentir de la mayoría de los países del mundo, el sentir de todos los países de América Latina, el sentir de la mayoría del pueblo norteamericano, el sentir del 97% del pueblo cubano que quiere relaciones normales. El hecho de querer relaciones normales no nos distancia de los derechos humanos. Yo creo también, y tengo la misma voluntad que tiene ella, de que mejoren los derechos humanos en Cuba y en el mundo entero. ¿Y cómo debieran mejorar? ¿Cómo debieran mejorar? Exactamente, ese es el punto. No es que mejoren los derechos humanos, es decir, estamos cansados de la solidaridad simbólica porque el mejoramiento de los derechos humanos no se traduce en una acción concreta hasta que, por ejemplo, no liberan de verdad a todos los prisioneros políticos, hasta que, por ejemplo, no le preguntan al pueblo cubano qué es lo que quiere. Y ahí voy. Y de hecho también es una pregunta para usted. Si ahora mismo hay una iniciativa ciudadana que busca que se le pregunte a los cubanos si quieren participar en un proceso de elecciones libres, plurales, democráticas, después de más de 67 años, sin que en Cuba se elija libremente a sus representantes. Eso es un buen paso para que tanto la administración de los Estados Unidos como la Unión Europea, como el resto de las administraciones del mundo, como Cuban American for Engagement, que también son cubans, pues apoyen. ¿Estaría usted dispuesto a apoyar el derecho a decidir de los cubanos? Porque yo lo apoyo absolutamente y creo también que el gobierno cubano tendrá que tener en cuenta el derecho de decidir de los cubanos. Eso tiene que ver con realizar un plebiscito y preguntarle a los cubanos. No creo yo que eso es inmiscuirse en yo en mi caso de Cuban American, yo soy cubano, pero soy cubano americano y aquí estoy representando los intereses de los cubanos americanos. Yo creo sinceramente que el ¿cuáles son los intereses de los cubanos americanos? Los cubanos americanos no quieren decidir en elecciones libres. ¿Usted cree que los cubanos americanos no tienen derecho también a decidir sobre la política de lo que es su país? Yo creo que sí. Yo creo que pueden participar y de hecho están participando en eso. Yo creo que los cubanos americanos, de hecho, le exigimos al gobierno de los Estados Unidos que cambie su política hacia Cuba, que es una de las razones que argumenta el gobierno cubano. Eso es con el gobierno de los Estados Unidos. Con el gobierno de Cuba, ¿usted no cree que es necesario también exigirle al gobierno de Cuba que le pregunte a sus ciudadanos qué es lo que quieren, cuál es el sistema que quieren para ellos y para sus hijos? Yo creo que sí. Entonces usted apoya el plebiscito.
No he dicho que lo apoyo. Le pregunto. Yo lo que apoyo es el derecho del gobierno cubano y del pueblo cubano que decidan sus problemas. Le estoy dando una herramienta concreta para la cual el pueblo cubano puede decidir su futuro. ¿Usted lo apoya o no lo apoya? Una herramienta que propones tú. Yo no he pensado en esa herramienta. Se la estoy explicando. Bueno, sinceramente de hecho, es una no herramienta creo. que está... Usted no cree, no la apoya. No creo sinceramente le comento, que esa herramienta está en las leyes internacionales. No. Le comento, está en las leyes internacionales. Desde la ciudadanía se puede exigir un plebiscito cuando hay un asunto de interés nacional, y me parece que 67 años sin elecciones libres y plurales es un asunto de interés nacional. Desde la ciudadanía, ya que no está regulado ni en la Constitución ni en las leyes cubanas, se puede llamar a la realización de ese plebiscito y que los cubanos entre todos decidamos si queremos o no tener elecciones libres y plurales. ¿Usted quisiera que se le preguntara si quiere tener elecciones libres y plurales? Yo estoy seguro que será. Yo estoy seguro que será. El gobierno cubano ha planteado que está dispuesto a comenzar un proceso de discusión de la Constitución cubana, de cambios constitucionales. Ellos querrán ajustar, de hecho lo han planteado muchas veces, querrán ajustar las circunstancias actuales a la Constitución, que es una constitución bastante desactualizada. Es una Constitución que en su artículo 3 dice que el sistema político, económico y social que la Constitución define es irrevocable, y para mantenerlo irrevocable puede ser incluso defendido con las armas. Es una Constitución que en su artículo 5 dice que el Partido Comunista es el ente rector de toda la sociedad. Entonces, es una Constitución que necesita muchas modificaciones. Comprenderá que es una Constitución votada por el pueblo cubano. Es una Constitución votada por el pueblo cubano. Para ser cual votada, debe ser respetada. Para ser votada la Constitución, de hecho, no se vota, se le pregunta en referéndum a los cubanos sí o no, si la quieren o no la quieren. Eso no pasó. Le comento lo que pasó en el año 2003. Se hizo una recogida de firmas gigantesca en la cual las personas eran coaccionadas para ir a firmar, pero nunca se le preguntó a los cubanos si estaban o no a favor de la Constitución. Y es precisamente eso lo que queremos con un plebiscito, y me encantó escuchar que usted está seguro de que ocurrirá. De hecho, esperamos contar con la voluntad de los buenos cubanos americanos, también cubanos que están en Cuban Americans for Engagement, para que se los pregunte a todos los cubanos cuál es el sistema que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Estoy seguro que va a suceder es que se va a someter la Constitución cubana al debate, se va a someter al análisis, ¿cómo se puede someter la Constitución cubana al debate? ¿El debate entre quién y en qué tipo de institución? Con el pueblo, como se hacen los debates en Cuba. En Cuba se producen debates públicos. De hecho, las reformas económicas que se han producido en Cuba se han producido porque fueron el resultado de un debate donde participaron 8 millones de personas. Esas personas participaron. Yo no estoy seguro 100% de cómo se escogieron las... No, pero yo sí, y le explico. Yo lo digo, pero participaron. No, pero yo estaba ahí, yo estaba en Cuba en ese momento, y le explico. Lo que nosotros estamos pidiendo no es poder conversar ni en una esquina, ni en una asamblea, en un centro de trabajo. Eso es un derecho que tenemos todos, y que tenemos todos fuera del marco que se planteó en el momento en que se hizo en Cuba, donde se reunía, por ejemplo, a mis compañeros de la universidad y se les decía: adelante, pueden criticar todo lo que quieran, recuerden que el sistema es intocable. ¿Eso te decían en la universidad? Eso es lo que decían, no en la universidad, eso es lo que decían en cada uno de los centros de trabajo. Y muchas personas fueron muy críticas, muchas personas no tuvieron represalias por ser críticas, otras fueron expulsados a la postre por otra razón que ellos sospecharon, tenía que ver con lo que dijeron en esas asambleas. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. Como te dije, María Empiria, como le dije, Raúl, tiene que ver no solamente con poder expresar en el momento en que te den permiso para decirlo, tiene que ver con tomar parte en la toma de decisiones, que los cubanos han estado excluidos de esa toma de decisiones por casi 67 años. Por eso lo estaba invitando a usted, no solamente a defender los intereses del gobierno cubano, sino también los de la ciudadanía cubana, que no tienen que ver. Fíjese, yo no estoy diciendo aquí lo que yo creo que los cubanos quieren para ellos y para sus hijos. Yo no estoy diciendo aquí que yo hablo ni por el 97% de los cubanos, ni por el 97% de los cubanoamericanos. Yo lo que le estoy diciendo es que quiero que todos los cubanos tengan voz. Y para eso hay una herramienta ahora, que es el plebiscito, y por eso lo invito. La ley de amnistía, de hecho, es una ley presentada a la Asamblea Nacional para que se liberen a los prisioneros políticos. Pero lo que yo le estoy hablando es que se le pregunta a todos los cubanos qué es lo que quieren. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, y cuando regresemos entonces vamos a preguntarle si los Estados Unidos debe devolver la base naval de Guantánamo
y si deben grupos como usted hacer cabildeo dentro del Congreso Federal norteamericano para que se acabe de levantar lo que le llaman el bloqueo o el embargo. Esos son los dos temas pendientes que tiene el gobierno de Cuba ante la mesa de los Estados Unidos. Regresamos con la señorita Rosa María Payá, que usted sabe es la hija del difunto Osvaldo Payá, y el señor Raúl Morejón, que es miembro de la dirección de CAFE, que es uno de los grupos haciendo cabildeo en el Congreso Federal para que ese embargo sea levantado. Ya regreso con más. Vamos entonces, estamos hablando del tema pendiente que tienen los Estados Unidos con la isla de Cuba. Usted sabe que hace 6 meses, el día de San Lázaro, se ocurrió para algunos cubanos el gran milagro donde el gobierno de los Estados Unidos le extiende una mano de paz al gobierno de Cuba. Pero quedan dos temas importantes, la devolución de la base naval de Guantánamo y el levantamiento del embargo comercial norteamericano que está en manos del Congreso Federal, lo que se llama está codificado por el Congreso. El presidente tiene que ir al Congreso Federal, ahora controlado por los republicanos, para pedir que eso se levante. Ahora, dígame, Guantánamo, ¿qué se debe hacer con Guantánamo? Bueno, Guantánamo es territorio legítimo de la República de Cuba. Sí, eso yo creo correcto. Que está en la tierra cubana. Es un territorio rentado. Así es. De la República de Cuba. Y yo pienso que la base naval de Guantánamo, de acuerdo al derecho internacional, no debe estar ocupada en ningún territorio extranjero y menos con objetivos militares si no cuenta con la anuencia del país receptor. Entonces eso es una idea, el hecho de que Guantánamo pertenece a los cubanos. No, desde luego pertenece a los cubanos, como pertenece a los cubanos todo el territorio nacional. A quien no pertenece es al grupo en el poder en Cuba. Ok. Se debe devolver, debe el presidente Obama tomar la iniciativa de devolver la base de Guantánamo, como hizo con Filipinas, como ha hecho con Puerto Rico, como ha hecho con otras bases a lo largo y ancho del globo. A los cubanos libres, desde luego. Y entonces, ¿qué significa los cubanos libres? Significa, ¿cómo debiera ser el mecanismo de la devolución? Es la significa pregunta. que para nada comparto la idea de que parte de nuestro territorio nacional esté bajo la autoridad de un gobierno extranjero y mucho menos que haya ahí cárceles sí, donde pongan a los criminales que no se quiere tener ni tan siquiera en su territorio nacional. Sí. Ahora, la idea que también comparto es la de que los cubanos puedan disfrutar de ese pedazo de territorio nacional en libertad. Ok, entonces, de hecho, pero no me contestaste, ¿se le debe o no se le debe devolver en este momento? ¿Debe tomar la iniciativa la Casa Blanca de pensar en la posibilidad de devolver la base? Yo creo, como te dije, que todo el territorio nacional debe estar en manos de los cubanos en libertad. El hecho de que una base militar pase de ser una base militar del gobierno de los Estados Unidos a ser una base militar del grupo en el poder en Cuba no significa devolvérsela a los cubanos. Yo creo de lo que se trata es de negociar la devolución de la base naval de Guantánamo. Negociación quiere decir que ambos gobiernos tratarán de encontrar la mejor solución para que vuelva esa base a ser parte del territorio de la República de Cuba. Esa base estará ahí, pero será objeto de negociación. Y además yo creo que también sería muy interesante que evaluáramos que la entrega de la base probablemente se convierta en un punto de negociación para otros aspectos en cuanto al terrorismo internacional, en cuanto a otras cuestiones de cooperación que pueden existir entre Cuba y Estados Unidos. Pero fíjese, yo creo que ella le ha dicho puntualmente de que ella no considera que esa base se le debe dar específicamente al gobierno actual. Yo no veo por qué los cubanos libres no podemos comenzar a vivir en Guantánamo. Yo pienso que la base naval de Guantánamo debe ser, como debe ser todo el territorio nacional de todos los cubanos. De acuerdo al derecho internacional tendrá que ser negociada, es un tratado también de los Estados Unidos. No, por supuesto, todo pasa por un proceso de negociación. Exacto, algún gobierno tendrá que negociarlo. Yo me imagino que el gobierno cubano tratará de negociarla, pero tratará de negociarla en función de que sea devuelta, no en función de que otra enmienda Platt y que nuevamente los Estados Unidos se apropien de un territorio. O sea, alguien tendrá que negociarla. Precisamente para que no sea otra enmienda Platt, precisamente para dejar de una vez por todas ese platismo que parece que renace, y sobre todo es como el pulpo. Todo a partir de los últimos 6 meses, es que nos interesa más
que los puntos, no solamente en la negociación con los Estados Unidos, en todas las relaciones internacionales de Cuba y en lo que el resto de los países y el resto de las democracias del mundo conversen con el gobierno cubano, estén pues los puntos concretos que interesan a la ciudadanía cubana y un poco, al menos mezclados con la agenda del gobierno cubano. ¿Tú crees que a la ciudadanía cubana le interesa que le devuelvan la nueva base naval? Desde luego. Claro, claro, entonces coincidimos desde luego. en eso. Desde luego, Sí. la ciudadanía cubana. No, claro, pero nuevamente vamos al meollo. El meollo es que si el gobierno, creo que es lo que tú estás diciendo, que si la isla de Cuba tuviera un gobierno democrático, electo democráticamente por el pueblo, con observadores internacionales y sabiendo que esa es la voluntad popular, entonces los Estados Unidos estuvieran mucho más propicios a ya entrar en las negociaciones. Es que el único actor en Cuba no es el gobierno cubano. Es decir, casi el 20%... Pero es que con el gobierno es con el que hay que negociar Hay que para negociar entregarle las con el llaves, gobierno, ¿no? Bueno, si le van a entregar las llaves al gobierno, si le van a entregar las llaves al gobierno, pasará de ser una base militar de los Estados Unidos para ser un enclave donde quizás se torturen a los... Ajá, una villa marista grande. Bueno, Ah, de ya. hecho, Bueno. hay otro Guantánamo, muy cerquita de Caimanera, hay Ajá. otro Guantánamo donde se torturaba a los prisioneros políticos, donde está, que ¿Y está cómo lleno... se llamaba ese mini Guantánamo? Pues no recuerdo los nombres de En una todas las cárcel, lo que me cárceles. está diciendo. Por Ok. supuesto. Vamos entonces ahora, dígame, le doy la... No, bueno, no tengo ninguna referencia sobre las torturas en una base o un lugar cercano a la base naval de Guantánamo. Pues yo No sí, lo 3 tengo, no lo meses tengo. sin visitar a su familia. Hablando de Zapata Tamayo, entró en huelga de hambre y se les retiró el agua. ¿No le parece una situación de tortura? Ahí cerca de la base naval de Guantánamo. Yo no recuerdo la cárcel donde estaba Orlando, pero me parece un poco irrelevante Ya, la de posición Pero claro, ¿qué es lo que pasa? El meollo, a los cubanos. el meollo es, y vamos a hablar ahora del embargo, el meollo es que cómo puede justificar la Casa Blanca devolver una base naval a un gobierno que no se considera que es legítimamente electo por el pueblo. Entonces, El gobierno de los Estados Unidos ha planteado que está dispuesto a discutir cuestiones de derechos humanos. Quién sabe en las negociaciones qué le imponga o qué le plantee, no le va a imponer nada, lógicamente, qué le plantee el gobierno de Estados Unidos al gobierno cubano. también es verdad, no se sabe qué tipo de negociación subterránea puede haber donde Guantánamo está sobre la mesa. Ya, el hecho es que las negociaciones subterráneas nos interesan menos. ¿Por qué las negociaciones tienen que ser subterráneas? Bueno, ¿Por qué la los fueron cubanos? por 18 meses en el Vaticano, ¿no? Exactamente. Escondido ahí en la Capilla Sixtina. De hecho, no estamos, es decir, pasa de lo que es opinable, tiene que ver con los hechos que ya ocurrieron, pero tiene que ver también con lo que como ciudadanos cubanos o como ciudadanos norteamericanos se le puede pues exigir desde una posición que es totalmente válida y es la de que tenemos derecho a ser parte de la toma de decisiones. Del juego político. Y para eso sí hacen falta herramientas concretas. El discurso de apoyar los derechos humanos ya vimos lo que dio. El discurso de apoyar los derechos humanos ya vimos lo que dio. Ahora me vas a decir, me lo vas a recordar, ¿qué fue lo que dio? Nada hasta ahora. Nada hasta ahora. Vamos entonces a hablar del embargo. Sin duda que esa sí es la joya de la corona. El embargo norteamericano que le afecta a la economía cubana. En este momento está en manos de los republicanos. ¿Qué podría hacer el gobierno de Cuba para alentar a esos republicanos que están en contra de levantar el embargo? ¿Qué muestra, que muestra de fe? Ya le dije al principio y le mantengo que Cuba no tiene un embargo sobre el gobierno de los Estados Unidos ni sobre el pueblo de los Estados Unidos. ¿Es cierto? Es el gobierno norteamericano, las instituciones norteamericanas las que tendrán que evaluar eso y deben evaluarlo por razones muy sencillas, porque el embargo es ilegal. El embargo está considerado violatorio del derecho internacional por Human Rights Watch, por las Naciones Unidas, y debe ser eliminado porque no facilita la vida de los cubanos. Entonces, algunos consideran que es la mejor excusa, ¿no?, que tiene el gobierno de Cuba, que es ilegal, lo cual muchos países han considerado que es una imposición económica ilegal. ¿Qué debiera hacer entonces el Congreso republicano? Realmente lo que yo considero, y de nuevo me pongo en la posición de una cubana, es el embargo que a mí me preocupa, y este es el que voy a combatir, haya o no haya embargo de parte del gobierno de los Estados Unidos, es el que tiene a los derechos de los cubanos el gobierno de Cuba. Y ese también es el que me gustaría formar parte de la agenda que los cubanos
aunque sean cubanos americanos, estén llevando en este país como... Y que es que hay dos embargos, y eso lo he escuchado antes. ¿Usted está de acuerdo? El embargo del gobierno cubano y el embargo del gobierno norteamericano. Yo estoy de acuerdo que cualquier tipo de embargo sí está mal. Y si hay restricciones, aislamientos que se produzcan en algunas instituciones o en el pueblo cubano, yo estoy en desacuerdo de eso, como estoy en desacuerdo con ese mismo embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Si el tema del embargo, yo creo que es probablemente el pollo, el arroz con pollo, como decimos los cubanos. Sí. Mientras no se levante el embargo, no habrá normalización de relaciones. Pero es que no está en manos de la Casa Blanca y eso lo sabe el gobierno de Cuba. Se pueden dar muchos pasos. Yo creo, todavía a la rama ejecutiva pudiera dar pasos relacionados con el levantamiento, con tratar de aliviar las restricciones de viajes, que siguen habiendo restricciones. Puede el gobierno de los Estados Unidos aplicar un hecho muy importante en la cooperación entre Cuba y Estados Unidos contra el crimen internacional. Si no pueden negociar un nuevo tratado de extradición, pudieran aplicar el gobierno de los Estados Unidos el tratado vigente desde 1904, que es un tratado que ya está aprobado. Ya me perdiste la idea. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay acciones que todavía se pueden dar desde la administración que pueden ir mejorando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué es lo que debiera hacer en estos próximos 6 meses el gobierno de Obama? Pues apoyar a los cubanos que están pidiendo la liberación inmediata de los presos políticos, apoyar una investigación sobre el asesinato de mi padre y de Harold Cepero, que ni tan siquiera tenemos el informe de autopsia, apoyar la llamada ciudadana a que se le pregunte a todos los cubanos qué es lo que quieren para ellos. ¿Y no piensas que la Rachel Jacobson está haciendo actos similares a esos que me estás diciendo? Mira, no se trata de lo que yo piense ni cuál es mi valoración al respecto. Yo estoy viendo, y me gustaría mantenerlo en ese plano así de objetivo, ¿es evidencia empírica? Exactamente. Yo estoy viendo los pasos que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado y estoy escuchando el discurso. No hemos escuchado en el discurso, ni tan siquiera en el discurso, ya no en los pasos, un apoyo concreto a pasos concretos que sí las autoridades cubanas pueden tomar dentro de la isla para reconocer a la ciudadanía cubana. Apoyo concreto a la disidencia, lo que está diciendo en un minuto. No, es que no estoy hablando de, perdona, no es apoyo concreto a la disidencia, no. es apoyo concreto a la ciudadanía. Yo no estoy Pero es que la ciudadanía a veces no tiene voz y la voz que se escucha es a través de la disidencia. No, por supuesto. Y de la oposición. Y yo creo que es la vanguardia de la ciudadanía cubana. Pero entonces, yo no estoy pidiendo reconocimiento para la disidencia. Yo estoy pidiendo reconocimiento para los ciudadanos cubanos y eso se logra en las urnas. Y eso se logra, por ejemplo, con un plebiscito. Ahí está, plebiscito y urnas, democracia, observadores. El presidente Barack Obama ha dicho claramente que es un interés de él, de su gobierno, y es la política que comenzó a partir del 17 de diciembre de tratar de empoderar a la sociedad civil cubana, tratar de llegar con tecnología, con desarrollo, hacerle la vida mejor a los cubanos. Lo ha dicho, internet. Y está escrito en la carta que se presentó la semana pasada sobre la noticia de las aperturas de embajadas. La carta de él decía explícitamente que era interés de él que mejorara las condiciones de vida de los cubanos. Eso no es suficiente, eso no piensas tú que es ya una voluntad que sea interés explícita del presidente de los Estados Unidos que mejoren las condiciones de vida de los cubanos, me parece muy bien. Ahora yo estoy hablando de apoyo concreto a acciones concretas y las acciones concretas están muy claras y por eso te mencionaba el proyecto Varela, porque decías la ciudadanía no tiene voz, pues la única expresión libre en 55 años, masiva, organizada y legal del pueblo cubano ha sido precisamente el llamado a referéndum del proyecto Varela. Y ahí está muy claro lo que decenas de miles de ciudadanos cubanos querían, y era que se le preguntara al resto de los cubanos si querían que cambiara la ley y tener libertad de asociación, libertad de expresión, porque los cubanos no solamente quieren poder hablar con sus amigos o con sus familiares en el exterior, los cubanos no solamente quieren que mejoren la guagua y que coman un poquito mejor, los cubanos quieren lo que queremos todos, lo que tiene usted cuando vive en este país, que es libertad, que es democracia, y no un modelo alternativo, un totalitarismo 3.0. La famosa excepcionalidad de los cubanos no existe. Claro, muchas gracias, me tengo que ir. Los cubanos también quieren que se les levante el embargo. Los cubanos quieren vivir como queremos todos los seres humanos, definiendo y buscando la felicidad en la manera que estimamos conveniente. Eso no lo podemos hacer no por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno de Cuba. Por eso lo estamos invitando también a apoyar el plebiscito. Muchas gracias a los dos. Excelente, gracias. Muchísimas gracias por haber venido.